Me parece triste cuando una persona llega a decir, no, la Biblia es un libro machista, que quién sabe qué. Y me da mucha tristeza porque en primer lugar, la Biblia es uno de los primeros libros antiguos que exalta a la mujer. Y tan es así que hay dos grandes mujeres en la Biblia, dentro de muchas más, ¿verdad? El libro de Esther y el libro de Ruth. Y qué bonito porque yo acabo de predicar del libro de Esther y yo le decía a algunos que en mi opinión ese libro no se debió haber llamado Esther, se debió haber llamado Mardoqueo, en mi opinión, por cómo yo leo y cómo veo la influencia de Mardoqueo sobre todo. Y sin embargo se llama libro de Esther, porque yo creo que para Dios tanto vale una mujer como vale un hombre, ¿sí? Entonces, aprecio, ¿verdad?, el libro de Esther y también el libro de Ruth que vamos a ver en esta tarde. Vamos al libro de Ruth, por favor, vamos al libro de Ruth. El libro de Ruth, hermanos, es un precioso libro que, si usted se pone a pensar, en realidad nos habla también del tema de la familia, porque si usted resumiera el libro de Ruth, podríamos decir que cuenta la tragedia de una familia. Y esta familia en tragedia, en dificultades, Dios les ayuda a sobreponerse en la crisis. Y Dios les ayuda a salir adelante. Y a mí me parece algo muy lindo, que el libro de Ruth enseña que Dios es un Dios que puede ayudar a las familias a sobreponerse ante las crisis y salir adelante. ¿Sí ven? Tenemos un Dios que se preocupa por tu familia, por mi familia. Qué bonito que el Señor no es de esos que nada más te salva y ahí te avienta y ahí te quedas en el kinder, ahí tú te arreglas, ¿no? Dios está de cerca cuidándonos, ayudándonos. Y yo sí creo, hermanos, que Dios se preocupa por cada familia de las de ustedes y la mía, especialmente cuando estamos en crisis, y nos ayuda a sobreponernos y salir adelante. Hay varios jóvenes aquí. Si ustedes sienten que su familia está en crisis, ore, porque Dios le interesa a tu familia y Dios quiere ayudar a tu familia, pero a veces hay luchas, y las luchas, hermanos, no son a veces de un día. Lo que yo me he dado cuenta es que hay luchas de las cuales yo no le puedo ayudar a salir pronto, porque hay luchas que tardan meses, hay luchas que tardan años, y sin embargo Dios puede ayudarnos a sobreponernos. A propósito, en el libro de Ruth vemos una lucha muy grande en la familia de Noemí. El libro de Ruth es el octavo de la Biblia y tiene 4 capítulos. Está escrito en hebreo, en el idioma original, y en el idioma original es un poquito raro porque usted tiene la Biblia en el orden que tenemos en nuestra Biblia, pero en el orden que tienen los judíos es un rollo llamado los rollos de Megilot, se llama, y en estos rollos de Megilot son 5 libros de la Biblia, que es el libro de Ruth, el libro de Lamentaciones, Esther, Eclesiastés y Cantares. Y el libro de Ruth es tan adecuado, hermanos, que todos los judíos conservadores, durante el tiempo de Pentecostés, que es una fiesta judía, Pentecostés no es una palabra que pertenece a una iglesia, a una denominación. La palabra Pentecostés es una celebración judía en la Biblia. Y todos los días de Pentecostés, o la celebración de Pentecostés, los judíos leen el libro de Ruth. Entonces es un buen libro, hermanos. Ahora, el libro de Ruth, algunos pensamos que debería de ser como el apéndice del libro de Jueces, porque fue escrito durante el tiempo de los jueces. Si usted lee el libro de Ruth, se lo echa rápido en 20 minutos o menos, 15 minutos, y usted va a ver que se da la historia dentro del tiempo de los jueces. Entonces, por eso es que yo pienso que sería un buen apéndice. ¿Sí sabe qué es un apéndice? Sí, pastor, me duele todos los días. El apéndice es el anexo al final de un libro, ¿verdad? Material extra, que ya no pertenece al libro, sino es como una ayuda ahí extra, ¿no? Entonces, ahora, hermanos, quisiera que usted piense conmigo acerca de la historia de Ruth. Yo le titulé a esta predicación, ¿cómo sobreponernos a las crisis de la familia? Y quiero leerle los primeros versículos, los primeros 14 versículos del libro de Ruth, aunque yo le animo a terminar de leer el libro de Ruth en casa, y usted va a tomar más sabor, más deleite. Y quiero que usted note, hermanos, dice la palabra de Dios así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, ahí está la clave, ¿verdad?, que hubo hambre en la tierra,
Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Qué nombrecitos, pero bueno. Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Yo veo ahí una crisis. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos ¿cuántos? Las crisis a veces no son cortas. En el caso de Noemí y de su familia, estamos hablando de un problema fuerte por 10 años. ¿Okay? Dice la Biblia, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Señor, qué lindo es ver como aún una familia en crisis como la de Noemí tuvo tu ayuda, Señor. Quiero ahora rogarte que nos hagas sentir amados, nos hagas comprender que aunque nuestras familias de creyentes, las familias de la iglesia y aún familias allá fuera de la iglesia estén teniendo crisis, gracias Señor, porque este libro nos enseña que tú tienes el corazón y el deseo de ayudarnos a sobreponernos ante las crisis. Te ruego que tú seas con las familias de mis hermanos, y te pido, Padre, que podamos sacar enseñanzas preciosas para nuestra vida. Te ruego que tu palabra hable a nuestro corazón y que pueda hacernos de ayuda, de fortaleza, y que podamos tener victoria ante estas crisis que quizás ya llevan de tiempo añejándose en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, anima nuestro corazón y ayúdanos a seguir adelante en tus caminos. Te ruego que tu palabra sea aplicada por tu Espíritu Santo a nuestra vida y que podamos salir animados y contentos de que tú amas a nuestras familias. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, yo veo aquí una familia en una crisis muy larga, mínimo 10 años, batallando, luchando. No es una crisis de unas 20 semanas, de medio año, donde no hay dinero, el trabajo o el negocio no funciona, sino es una crisis muy grande de varios años, hermanos. Y sin embargo yo veo cómo Dios se interesó en ellos. Ahora, si usted ve el libro de Ruth, los 3 personajes más importantes del libro de Ruth es Noemí, es Ruth y es Boaz, si usted ha leído todo el libro. Ahora, cada uno de estos 3 personajes nos muestran un aspecto interesante de la familia. Y hay 3 consejos que quiero que veamos que nos da esta historia, que debemos de cuidar en nuestra vida. El primer personaje es Noemí. Quiero que veamos a Noemí. ¿Cómo le fue a ella? Ella estaba en medio de la crisis. ¿Cómo empezó todo el asunto? Bueno, Noemí sufrió mucho, tuvo crisis porque en esos 10 años todo empezó porque ya no había alimentos.
en la ciudad de Jerusalén, bueno, de Belén, y entonces estaban buscando, todo el país estaba en crisis, no había comida, no había arroz, no había huevo, no había leche, había una crisis tan grande que Elimelech y su esposa dijeron, vámonos de aquí, y se fueron al país vecino, que era Moab, y en medio de Moab, de por sí ya había crisis, el esposo tuvo que empezar a buscar trabajo, obviamente, y después de tiempo el esposo muere. Pues ella ya está viuda, ya tiene que de alguna manera mantener a sus hijos como sea buscan a una esposa, cada uno de ellos dos, Malón y Kelión, tienen a su propia esposa, y la cosa se va haciendo más grave porque por alguna razón mueren los dos hijos de Noemí, y entonces mueren sus dos hijos, no tiene nietos, se queda viuda, se queda sola y se queda extranjera en el país de Moab, y además se queda con dos nueras, ¿verdad? Y Orfa, si usted leyó con atención, la ama mucho, la abraza, pero se va de regreso a la casa de su familia. Y solamente queda Ruth tratando de cuidar a su suegra. No sé cuál de las damas aquí presentes les gustaría quedar siendo cuidado por su nuera, ¿verdad? Pero no es lo más deseable, más bien desearía cualquier mamá que su hija la cuidara, pero queda pues la nuera, ¿verdad? Ahora, Noemí manifiesta mucho dolor, hermanos. Ahora, quiero que usted recuerde esto. Una de las cosas más peligrosas en medio de una crisis es que tu corazón se resienta con Dios, que su corazón se amargue. Entonces, el consejo que quiero que veamos de la vida de Ruth, o en este caso de la vida de Noemí más bien, es que usted en tiempos de crisis debe cuidar su corazón, que no se llene de amargura. Si usted conoce la historia, Noemí manifiesta su dolor muchas veces. Vea el versículo 13 que leímos hace un momento, pero al final del texto dice Noemí a sus nueras, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Qué estaba diciendo Noemí? ¿Saben cómo sentía Noemí en esos 10 años? Le fue mal. ¿Saben qué llegó a pensar? Dios está contra mí. Vea el versículo 20. Ella escucha que hay pan otra vez, empieza a mejorar la economía en Belén y en Jerusalén, se regresa y todo el mundo pues la conoce y dicen, Noemí, ¿qué haces aquí? Ya te perdimos la pista por varios años, ¿qué ha sido de ti? Y vean el versículo 20, ella les respondía a la gente, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Cómo estaba Noemí, hermanos? Estaba en crisis, pero ¿sabe cuál es lo más delicado? Que su corazón tenía amargura. Hermano, hermana, cuídese mucho de esto. En los tiempos más duros, lo peor que te puede pasar es que empieces a pensar que Dios se ha olvidado de ti, que Dios ya no te ama, que Dios te está maltratando, que Dios está contra ti. Porque eso es lo que Satanás quiere hacer contra ti. Satanás quiere que te amargues contra Dios. Hermanos, cuando hay crisis, aguante, ora, refúgiate en el Señor, pero no te amargues contra Él. Tal vez lo único que te diga que Dios te ama es la palabra de Dios, pero tienes que creer por fe en la palabra de Dios, que no está contra ti y Él te ama. Y usted debe de cuidar mucho su corazón. Ella se cambió de nombre a Mara, que significa amarga. Cuídese de enojarse contra Dios. Cuídese cuando usted siente que Dios lo maltrata. Yo recuerdo una ocasión, a mí me da mucha pena contar esto, pero es algo personal. Hubo un momento donde yo le llegué a decir a Dios, yo siento que tú me estás maltratando, yo soy tu siervo y yo siento que me estás maltratando. Y con mucha vergüenza, después de algunos meses, yo le tuve que decir a Dios, perdóname, no sabía qué estaba diciendo. Porque uno
Eso es orgullo en el corazón, hermanos. Porque si usted sabe qué es lo que merece de Dios, usted no va a estar diciendo que Dios lo maltrató. Porque lo único que usted y yo merecemos de Dios es ir al infierno, porque somos pecadores. Y si usted no ha ido al infierno y usted es bendecido y tiene vida eterna, es porque Cristo le amó y murió en la cruz por usted. Y no hay ningún mérito en usted y en mí. Pero eso no es fácil, hermanos. Y en el caso de Noemí, ella se amargó. Yo quiero animarle, hermano. Cuando las cosas estén muy difíciles en su vida, proteja su corazón. De que no se amargue, de que no sienta que Dios está contra usted. Porque Dios no está contra usted. Pero a veces Dios permite tiempos difíciles. En el caso de Noemí, 10 años en pruebas. No sé cuántos años lleve usted en tiempos difíciles, pero no se amargue, guarde su corazón. Ame al Señor. Mire, a propósito, Job también pasó algo muy duro, ¿no? Perdió mucho. Pero yo no veo a Job amargado. Sí orando, sí cuestionando a Dios, sí en la raya del bien y del mal, pero Dios, jamás se ve que Dios reprueba a Job. Y fíjese cómo responde Job, porque Job en medio de su dolor no se aleja de Dios, sino busca a Dios. Y la Biblia dice que Job no adjudicó mal alguno a Dios. Entonces tenga mucho cuidado, hermano, porque en medio de las batallas usted tiene que afianzar su fe, su corazón con Dios. ¿Okay? Entonces Noemí es un claro ejemplo de cómo no enfrentar las crisis. Las heridas no resueltas se amargan, hermanos. ¿Qué pasa si usted se trata mal una herida? ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a infectar? Ayer hablaba con una dama que nos platicaba que en medio le hicieron una cesárea, pero la herida tuvo un mal trato y se puso muy mal y se infectó muy feo y de verdad estaba muy grave. Cuando usted está en tiempos difíciles, usted debe de cuidar mucho su corazón. Déjeme preguntarle a los que han leído el libro de Ruth, ¿cómo termina la vida de Ruth? ¿Que no Dios levanta a Ruth? ¿Que no Dios le da un heredero, un nietecito a través de Ruth? Y Noemí está contenta criando a su nieto. ¿Que no Dios levanta a Noemí y está más tranquila y está ya en su país y Dios le concede ver a la siguiente generación? Entonces Dios se acordó de Noemí, pero Noemí no tomó bien la prueba, no tomó bien la crisis. Y tenga mucho cuidado, hermano, porque Dios a veces nos permite pasar por tiempos oscuros, tiempos difíciles. Guarde su corazón, no tenga una mala actitud, aunque le duela. No aparte su corazón del Señor, porque Dios no está contra ti. Si Dios estuviera contra ti, tú ya estarías en el infierno, sinceramente. Y yo también, porque merecemos ahí, ¿sí o no? Pero el Señor ha sido bueno, y aún en medio de pruebas y de crisis, está contigo. Entonces, guarde su corazón. Entonces, ¿qué nos enseña Noemí de las crisis? Que debes de proteger tu corazón de no amargarte y no tenerla contra Dios, sino aferrarte a Él. Segundo personaje, Ruth. ¿Cómo enfrentó Noemí? Con amargura. ¿Cómo enfrentó Ruth la crisis? Diferente. Ruth respondió con amor y apoyo en la familia durante crisis. La decisión de Ruth es muy famosa. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Es muy interesante y algunos han subrayado este libro y este versículo, que es el versículo clave de todo el libro de Ruth, y algunos lo usan para el matrimonio. Y se oye bien romántico, ¿verdad? Y el versículo 16 dice: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y ahí se ven las bodas con el versículo. Entiendo, está bien. Pero este versículo no se lo dijo la esposa al esposo, ni el esposo a la esposa. Se lo dijo la nuera a la suegra. Eso está más tremendo. ¿Sí ve? La decisión de amar sacrificialmente a su suegra, de compadecerse del dolor de su suegra. Qué bonito. Hermanos, yo veo en Noemí una mala actitud, pero yo veo en Ruth, que no era judía, por cierto,
Ruth era moabita y tenía sus dioses moabitas. Pero Ruth se convenció del Dios de Noemí, aunque Noemí no tenía buen testimonio. De manera que Ruth le dice, no, tu Dios va a ser mi Dios. Qué raro, porque Noemí nada más se quejaba de Dios. Qué raro. Y aún así Ruth dijo, no, tu Dios va a ser mi Dios. Y yo voy a seguirte donde tú necesites, lo que tú necesites, suegrita linda. Yo voy a estar contigo. Qué bonito corazón es ese. A propósito, se necesita madurez para amar a alguien que no es de tu familia, dicen por ahí, ¿verdad? Y Noemí, pues muy amargada, pero a propósito, Ruth le dijo, yo me voy a quedar contigo. ¿Qué ganaba Ruth? ¿Qué ganaba Ruth, hermanos? Ni siquiera iba a conseguir su príncipe azul, porque ya no tenía más hijos. Le dijo Noemí, ¿verdad? Yo no tengo ya más hijos que darte. Entonces, ¿qué ganaba Ruth? Realmente no ganaba nada Ruth. Pero Ruth, por amor a una persona, compadeciéndose de su suegra, le ama, le acompaña, le cuida, y eso es un amor muy bonito. Porque es normal que una esposa ame a su esposo, o es normal que una mujer ame a sus hijos, es normal que una mamá dé la vida por sus hijos, pero no es normal que una nuera vea por su suegra. Regularmente la nuera odia a la suegra, ¿no? Y viceversa. Como que es difícil siempre, ¿verdad? Y no se preocupen, no es un asunto mexicano, hermanos. En realidad en varias culturas la nuera y la suegra es... Entonces, no se preocupe, los mexicanos no somos los únicos que tenemos esos problemas. Pero yo veo en Ruth un corazón muy bonito. En medio de la crisis, ella se compadeció. Hermano, hermana, una buena actitud en medio de la crisis es que usted ame a su familia. Si están las cosas muy difíciles, ame a su familia. Y hay otra cosa más, ámela desinteresadamente. A lo mejor usted no gana nada, Ruth no ganaba nada, yo no entiendo por qué ella estuvo ahí, pero ella dijo, ¿cómo voy a dejar a mi suegra así? Yo voy a cuidarla. Qué bonito corazón es ese, hermanos. Y además Ruth no nada más ama a su suegra, sino también trabaja duro por su suegra. Capítulo 2 habla del trabajo de Ruth. Ve al versículo 2, hermanos. Ruth, capítulo 2, versículo 2, dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Ya le llamaba de hija, ¿verdad? Qué bonito cuando hay una buena relación entre los suegros y los yernos o las nueras, ¿verdad? Qué bonito. Ahora la cosa es, hermanos, aquí dice que ella se fue a trabajar, a recoger espigas. Ayer mi esposa y yo, bueno, nuestra familia fuimos a recoger espigas, ¿verdad? Ayer fuimos y allá en nuestro rancho hay oro, hermanos. Oro verde. Así le llaman a los quintoniles, oro verde. Entonces ahí nos fuimos por una hora, ahí estuvimos cortando. Y mis hijas pues contentos, ¿verdad? Y mi esposa y yo cortando quintonil y todo. Y pues por un momento yo pensé que la gente me veía como si este pobre está bien pobre, por eso está... y de verdad, porque alguien me invitó a comer. Entonces yo dije, no, ya me vieron con cara hambriento, ya muerto de hambre, ya le invito una... yo por un momento pensé eso, pero la verdad yo no me sentía así. O sea, yo no lo hice porque no tuviera comida en mi casa, sino lo hice porque nos gustan los quintoniles y queríamos también, a algunos que les gustan los quintoniles, compartir el oro verde, ¿verdad? Porque para mí sí es como oro verde, es muy rico el quintonil. Y entonces ayer estábamos pues cosechando, ¿verdad? Ahí con los mosquitos y con las cosas ahí, y las plantas con espinas, ya sabe. Entonces, eso es lo que hacía Ruth. Ahora, yo lo hice por una hora y lo hice con gusto. Pero recoger espigas por 8 horas, ay, sí, no estoy muy seguro que yo lo haría, hermanos. Yo me fui cuando ya no había solecito, porque yo no voy a salir con este solezazo. Pero yo me imagino a Ruth cortando la espiga con el calor, tapándose el cuello con una mascada o algo, con sus ropas harapientas, sucias. Usted no crea que va a oler rico con su perfumito ahí en el campo, hermano. No crea que nosotros terminamos oliendo a Carolina Herrera después de recoger espigas, hermano. Después de recoger espigas nos fuimos a echarnos un baño. Olíamos a espiga. Entonces, lo que para mí es interesante es Ruth, por amor a su suegra, se humilló y ella salió y todo, y fue a las espigas varios días. Entonces, y es algo bien interesante. El versículo 2 dice de esto, ve el versículo 7 también.
El versículo 7 dice, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Fíjense, no se rajaba, era trabajadora. Ve el versículo 11, dice, y respondiendo Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Fíjese qué bonito, cómo en medio de la crisis debe haber alguien que sea como Ruth, que diga, yo no voy a ser egoísta, yo no voy a estar quejándome, yo no voy a echarle en contra de Dios, yo no voy a dejar de ir a la iglesia, yo no voy a dejar de orar, yo no me voy a desanimar, yo no le voy a hacer caso a Satanás de que Dios ya se olvidó de mí, yo no voy a decir que Dios está en contra de mí, yo creo que Dios me ama y me va a ayudar en medio de mi crisis, le voy a echar ganas, voy a amar a mi familia, voy a trabajar duro y Dios nos ampare y nos saque adelante. ¿Sí está conmigo? Eso es una Ruth. ¿Okay? Ahora, ¿sabía usted que en toda la Biblia la única mujer a la que se le llama mujer virtuosa es a Ruth? Capítulo 3, versículo 11. Dice Booz, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Qué bonito. En medio de una crisis, hermanos y hermanas, se necesita una sola persona en la familia, una sola. Puede ser el papá, o puede ser la mamá, o puede ser un hijo. Que sea el Ruth en esa crisis. Que sea alguien que diga, yo no me voy a estar quejando, yo voy a animar, amar, trabajar duro y ser la persona virtuosa que Dios use para que mi familia salga adelante. A lo mejor son varios años, a lo mejor son varios meses, pero debe haber alguien en una familia. Yo creo que todo lo bueno que puede empezar en una familia inicia por una persona. ¿Sí o no? El evangelio entra a una familia por una persona. ¿Cómo le dijo el apóstol Pablo a aquel carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú con toda tu casa. ¿Qué le está diciendo? Tú recibe a Cristo, tú sigue al Señor y vas a poder alcanzar a tu familia. Y a su momento llegó su familia. Yo me he dado cuenta, siempre cuando Dios quiere alcanzar una familia, uno empieza. Debe haber uno solo. Y yo me he dado cuenta, a veces esa persona tiene batallas muy duras, muy difíciles. En el caso de nuestra familia fue mi mamá que pues batalló, fue la primera que recibió a Cristo en nuestra familia y batalló mucho, y aún mi abuelita le dijo, pues olvídate que tienes mamá y ya no eres mi hija, ya no estés aquí. Y pues no es fácil, hermanos, no es fácil. Tratamos de amar a nuestra familia, tratamos de ganarles para Cristo. Mi mamá, yo, mis papás, tratamos de hacer esa labor, pero todavía batallamos. Todavía hay alguna fiesta por ahí familiar y yo no soy invitado. Y no me siento, pues. Pero se siente feíto que no te inviten, porque saben que pues tú no eres de esos que se divierten de ciertas formas, ¿no? Entonces, cuesta, pero siempre debe haber en una familia uno solo, que esté dispuesto a amar y a motivar y a trabajar duro y orar por su familia hasta que Dios le conceda traer uno a los pies de Cristo. ¿Está conmigo? Mi pregunta es, ¿quién de ustedes va a decir? Yo voy a ser la Ruth, yo voy a ser el Ruth, que Dios me use para que yo y mi casa podamos seguir a Cristo. ¿Está conmigo? Se necesita alguien, hermano. Y si usted es el único, o usted es la única espiritual en su casa, Dios le ampare, Dios le fortalezca y Dios le use para su gloria y para que alcance su familia. Amén, hermanos. Se necesita a un Ruth. Si hubiera sido por Noemí, ese barco se hubiera hundido, sinceramente. Toda amargada contra Dios. ¿A dónde iba a llegar la familia? Pero Ruth le echó ganas y amó y trabajó duro. Y tal vez a usted le toca hacer esa Ruth. Séalo y Dios le va a fortalecer y para su gloria le va a ayudar a ir alcanzando a su familia. ¿Okay?
Ahora déjenme ir al último personaje. Ya hablamos de Noemí, cuida tu corazón en medio de la crisis. Ya vimos a Ruth, que el consejo es ama y apoya a tu familia en medio de la crisis. Y número 3, voy a hablar de Boaz. Boaz es el salvador de Ruth y de Noemí. El libro de Ruth es muy importante, hermanos, porque habla de la redención. Mire, hay algo que a veces no entendemos muy bien cuando leemos el libro de Ruth. No sé si a usted le ha pasado que de repente lee y Noemí le dice a Ruth, ¿sabes qué? Tú me contaste que estás yendo al campo de Boaz, ¿sí sabías que es nuestro familiar cercano? Haz todo lo que yo te diga, vete y en la noche, cuando esté ahí celebrando, descúbrele los pies, acuéstate en los pies, y cuando se despierte y se espante porque te ve, le dices, yo soy Ruth, familiar de Noemí, y que eres nuestro pariente más cercano, redímenos. Ahora, usted tal vez no va a entender eso porque no es judía, no es judío. Pero hay una ley, o hay una tradición entre los judíos que se llama el levirato. El levirato es esto, que cuando un judío perecía, su familiar más cercano, en este caso su hermano el que sigue, o el más cercano, tenía que ayudar a rescatar la familia, por ejemplo, rescatar su parcelita o su terrenito para que no se perdiera la herencia, y también si supongamos, en este caso, no tenían descendencia, el muertito, entonces el siguiente hermano tenía que adoptar a la esposa del hermano mayor como su esposa y darle descendencia al hermano muerto. Ahora, usted tal vez no lo va a entender, no espero que lo entienda, yo no lo entiendo bien, pero así es la cultura judía. Entonces, el levirato es que ya había muerto el esposo de Ruth, pero ahora, ¿quién iba a redimir la familia? Entonces, pues había ahí alguno, y entonces Boaz era el segundo más cercano. Y era muy raro porque cuando un judío tenía que redimir a su familia, rescatar una parte de su familia, pero cuando él no quería, la persona que quería ser redimida le tenía que quitar el zapato, le decía que no voy a ayudarte, ten mi zapato. No sé así era la tradición, hermanos. No sé, hermanos. A propósito, no se sienta muy raro con esto, hermanos. Hay algunas tradiciones mexicanas que todavía no entiendo, hermanos, ¿verdad? Yo no sé por qué cuando a un niño lo bautizan, hay alguien que se llama el padrino de bolo, y agarra monedas y las lanza, y todos los demás agarramos, ¿verdad? No entiendo, yo no entiendo tampoco la cuaresma, no entiendo, yo no veo nada en la Biblia que tenga que ver con la cuaresma, pero hay tradiciones que no entiendo muy bien, pero son tradiciones. Así, tal vez usted no entienda la tradición judía, pero ellos eran judíos. Entonces, Ruth hace eso, en una festividad ahí de la cosecha, se duerme Boaz, pero se duerme ahí pues ahí en la celebración, pues. Y entonces ella le destapa los pies para que le dé frío, se acuesta ahí esperando que despierte. Y cuando se despierte, ve un bulto en el piso, ¿verdad? Y, caray, y ya Ruth está esperando, le dice, yo soy Ruth, redímenos. Y entonces Boaz dice, sí lo voy a hacer, pero hay alguien más cercano. Primero tengo que checar con él, porque él es el responsable. Y si no quiere, ya yo apechugo. Y así es, ¿verdad? Al otro día, pues ya junta a todos los varones y ya pide esto. Y el otro dice, no, yo no puedo casarme con Ruth, yo no le voy a entrar ahí, no voy a rescatar la parcelita. Y Boaz dice, yo sí. Y Boaz entonces hace esa labor de redentor. Entonces la ley de redimir era rescatar, salvar o recuperar. Boaz era justo lo que necesitaba esa familia para levantarse, ¿sí o no? Noemí no pudo levantar a la familia. Ruth intentaba, pero estaba batallando bastante, trabajando muy duro y muy difícil. Y hermanos, mire, Boaz para mí, en una crisis representa cómo el Señor ayuda a una familia en crisis. ¿Sí? Porque nosotros nos esforzamos, buscamos, pedimos, luchamos, pero Dios es quien nos rescata. ¿Sí está conmigo? Entonces, si usted se siente tan frustrada, tan batallando en su familia que no pueden salir adelante, usted debe de orar que Dios sea quien rescate su familia.
El Salmo 103 dice algo de esto, escúchelo, dice la Biblia: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Yo creo que Ruth pudo haber dicho ahí eso, ¿verdad? Vos rescató del hoyo nuestra vida. Y yo creo que un cristiano también podría decir: Dios es el que rescata del hoyo mi vida. El que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, yo sí creo que nuestro Dios puede ayudar tu familia en medio de la crisis. Cuando hay una batalla fuerte en tu casa, tú esfuérzate, tú ama, tú mantente ecuánime, pero tú ora que Dios los ayude en las crisis, porque solo Dios puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. ¿Sí usted? Y Dios es bueno, hermanos. Cada familia necesita un voz también, ¿sí o no? Pero no eres tú, es Dios que rescata una familia. Y yo le quiero animar, hermano, hermana, si usted siente una crisis, recuerde que solo Dios puede sacar adelante a tu familia. Tal vez tenga un problema muy fuerte, tal vez tenga una deuda muy fuerte, tal vez tenga un problema matrimonial muy fuerte, tal vez tenga un problema muy fuerte con sus hijos. No deje de orar por sus hijos jamás, porque usted no ora por sus hijos, nadie más va a orar por usted. Nadie va a orar por sus hijos más que usted. Si usted, que es la mamá, si usted es el papá y no ora por sus hijos, nadie más va a orar por ellos. Dios cuenta contigo para que tú ores sin que te canses, hasta que Dios toque el corazón de tu esposo, toque el corazón de tu esposa, toque el corazón de tus hijos, toque el corazón de la familia y que Dios les levante. ¿Sí está conmigo? Hay problemas que tal vez usted no pueda compartir, que va a tardar años hasta que pueda compartirlos, con un agradecimiento muy grande como Dios trabajó en su familia. Pero hermano, hay una lucha que tener, hay una lucha que enfrentar, hay una crisis que enfrentar, y usted necesita cuidar su corazón para que no termine como Noemí. Necesita amar y trabajar duro para que su familia siga al Señor. Y número 3, necesita orar que Dios sea el redentor de su familia. Amén. Tal vez va a pasar algunos años difíciles, pero Dios va a estar con nosotros. Amén. Yo creo que Dios va a ayudarnos y refúgiate en Él. Él es nuestro voz. ¿Okay? Vamos a terminar, hermanos, vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos nuestras familias. Cada uno sabe cómo está su propia familia, sus propios hijos, su propio matrimonio, sus propias finanzas. Y tal vez algunos, Señor, están en una crisis de familia, tal vez en una crisis económica, tal vez en una crisis laboral, tal vez en una crisis con sus hijos, tal vez en una crisis matrimonial, pero solo tú sabes cada uno qué crisis está enfrentando. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a guardar nuestro corazón de la amargura, que nos ayudes a ser esa Ruth, que tal vez es el único de la familia que de verdad le echa ganas, pero es el que liderea, es el que tú usas para que una familia esté en tus caminos. Tal vez es una abuelita, tal vez es una mamá, tal vez es un papá, tal vez es un hijo que trata de ganar a su familia para Cristo. Señor, te pido que nos ayudes a hacer ese Ruth. Y Padre, también te ruego que pongas en nuestro corazón la carga de alcanzar a toda nuestra familia, primos, familiares, tíos. Ayúdanos a tratar de alcanzar a nuestra familia y úsanos para la salvación de cada uno de ellos. Te pido, Padre, también que tú seas el voz de cada familia aquí, nos redimas, nos rescates, Señor, porque te necesitamos. Y así como estamos con ojos cerrados, cabezas inclinadas, tal vez hubo algo que Dios usó para hablarle a su corazón y usted necesita tomar alguna decisión. Si Dios le habló a su corazón, ¿por qué no toma un momento para hablar con Él y le dice: Dios, una vez más te pido por mi familia, una vez más te pido por mis hijos, una vez más te pido por mi trabajo, que tú me ayudes en las finanzas, una vez más ayúdame en mi matrimonio, una vez más ayúdame, Señor, en las batallas que tengo? ¿Por qué no ora, hermana? Solamente Dios sabe las batallas que usted tiene. Y si Dios le ha hablado a su corazón y dice: Dios me habló a mi corazón, estoy tomando decisiones, déjeme ver su mano un momentito. Pastor, Dios me habló a mi corazón, estoy tomando decisiones. ¿Puedo ver su mano? Amén, amén, varias manos.
¿Por qué no ora a Dios? Si gusta arrodillarse, hay algunos de rodillas, ¿por qué no se arrodilla y le pide a Dios por su familia y le dice: Señor, te necesito en mi hogar, te necesito en mi vida, quiero ser el Ruth que aguante, que trabaje duro para que mi familia pueda conocer de Cristo, para que mi familia salga adelante de estas crisis? Yo quiero pedirte que me uses para alcanzar a más miembros de mi familia y que escuchen más de Cristo. ¿Por qué no ora un momentito? Le dice: Dios, yo quiero jalar a mi familia, quiero jalar a mi mamá, quiero jalar a mi papá, quiero jalar a mis hermanos, quiero jalar a otros para que mi familia se acerque a ti. Ayúdanos, Señor. Te pido por mis hermanos, te pido por mi familia, te pido por mis hijos. Tú sabes lo que estamos pasando, Señor. Ayúdame a poder jalar a mi pareja, a jalar a mis hijos, a seguir en tu camino. ¿Quién de su familia le hace falta aquí en la iglesia? Ora por él, ora por ella. Y pídele que Dios te ayude a rescatar a tu familia en medio de la crisis. Déjame preguntarle esto. ¿Usted está seguro que va a ir al cielo? Si alguno dijera: yo no estoy seguro, pastor, yo no estoy segura, ¿por qué no recibes a Cristo? Cristo es el Redentor y Él quiere rescatar tu alma si usted no está seguro de ir al cielo. Pero le invito a que usted reciba a Cristo de corazón, lo invite a su corazón. ¿Habría alguien así? Pastor, yo quiero recibir a Cristo. Levánteme su mano un momentito, yo quiero orar por usted. Si alguien no está seguro, pero quiere recibir a Cristo en su corazón. ¿Hay alguno? ¿Quieres recibir a Cristo? Quiero orar por ti. Levanta tu mano un momentito. ¿Alguien? Yo quiero recibir a Cristo. Que no te dé pena. Si quieres recibir a Cristo, recíbelo. Él te ama y quiere salvarte. ¿Alguien así? Señor, te pido que tú seas con cada familia aquí representada. Padre, a veces vienen crisis fuertes a las familias. Ayúdalos a sostenerse. Cómo Satanás quiere destruir los matrimonios y las familias. Pero tú quieres regresar el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Tú quieres sanar nuestras familias, tú quieres fortalecernos en medio de las crisis. Suple todo lo que cada familia aquí necesita. Tú sabes, Señor, cómo está cada hogar, cada matrimonio, cada familia nuclear, y te pido que seas con cada uno, Señor. Sé el voz que cada familia necesitamos, Señor. Ayúdanos, porque ¿cómo le vamos a hacer para arreglar los problemas que hay en nuestra familia si tú no estás con nosotros? Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Y gracias por abrir tu palabra un momento juntos como iglesia. Oramos en Cristo Jesús. Amén.